Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar una nueva clase de escuela dominical en el nombre del Señor y sean todos bienvenidos a este nuevo fin de semana. Vamos a iniciar, como ya sabemos, en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21. 16 al 21 solamente. Y el texto está en Romanos capítulo 8, versos 5 al 6, como ya está apareciendo en pantalla. Romanos 8, 5 al 6. Y vamos a leer y dar lectura en el nombre del Señor. Dice: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vamos a leer rápidamente también Romanos, capítulo 8, versos 5 y 6. Dice en el nombre del Señor: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar primero. Voy a tener la Biblia cerca mejor. Que vamos a ver algunos temas por medio. Pero primero, antes de continuar, vamos a pedir a Dios que se glorifique en nuestras vidas. Padre eterno, gracias por glorificarse en nosotros, Señor. Permítanos poder honrar su santo nombre, exaltarle, manifestar de que usted es nuestro Dios, nuestro único creador y nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre Celestial, por estar con nosotros en nuestras vidas, en nuestro corazón. Llénenos con su presencia, que su Espíritu Santo tome dominio de nuestras vidas para poder hablar de su palabra y también para los que están escuchando, Señor, para que podamos oír y que su palabra entre en nuestras vidas y nos llene con su presencia. Le rogamos su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, rápidamente vamos a pasar a la introducción. Bueno, nosotros hemos estado viendo que la carta de Gálatas es una defensa, ¿ya? Es una defensa de lo que es la salvación por fe y solamente por fe en Jesucristo. Entonces, Pablo hace una defensa completa de lo que es la salvación, ¿ya? Y nosotros podemos ver de que en esta defensa también se nos entrega, ¿ya?, las directrices de qué es vivir en el Espíritu o cómo debe andar ese hombre que tiene fe en Jesucristo. No es una vida libertina, no es una vida que se deja andar según sus deseos y sus pasiones, sino más bien es una vida que honra y exalta a Dios. Entonces lo vamos a ver aquí. Dice: hemos visto el llamado que hace el apóstol a tener cuidado de las falsas enseñanzas.
ya que vivir en el engaño nos desvía de nuestra meta. Y con seguridad los hombres no vendrán a Cristo, sino más bien abrazarán la mentira. Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada, todo esto. Todo aquel que engaña tendrá su justa retribución de parte de Dios. También nos llama a vivir en la libertad que Cristo nos otorgó, pero que no la usemos para vivir conforme a nuestros deseos, sino que llama a servirnos unos a otros en amor. Entonces, podemos ver de que el, eh, el apóstol no utiliza la fe como pretexto para vivir como nosotros queremos. Incluso hoy va a mostrar cuáles son esas obras de la carne y más adelante, ya la próxima semana, vamos a ver qué es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo obra, cómo trabaja y el fruto que se genera en nosotros. Entonces, todo esto lo vamos a ver. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Hoy se tiene una idea irracional de lo que es andar en el Espíritu. Muchos piensan que el andar en el Espíritu es algo místico, sin entendimiento, o quizás es algo que se siente y no se puede expresar. Y esto se crea por las falsas enseñanzas, las cuales sacan este pasaje de su contexto inmediato y la usan para defender una idea mística que la Biblia no enseña. No es un sentir, no es andar según nuestras emociones. Entonces, esto es uno de los temas que ocurre, que normalmente, primero, por nuestra falta de edificación, no entendemos qué es andar en el Espíritu, ¿ya? Y tenemos una idea vaga o una idea difusa o quizás una idea muy equivocada, ¿ya? De lo que es andar en el Espíritu, y nos gusta andar según nuestras emociones. Hombres que no buscan la palabra de Dios, que buscan la emotividad, que buscan, sí buscan la exaltación, pero se dejan llevar por sus pasiones y por sus deseos, más que por lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, esto está erróneo. Esta idea no es verdadera y la Biblia no la soporta, no la enseña. Dice, muchos hoy viven según su estado anímico, miden la espiritualidad a través de las manifestaciones, o si se emocionan al escuchar una alabanza, si gritan, si saltan, etc. Pero el contexto inmediato de este verso habla de la vida diaria del creyente, de la lucha que tiene acerca de su pecado y cómo debe hacer la voluntad de Dios basados en el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, muchos, por ejemplo, van a la iglesia y si se emocionan es porque Dios estuvo presente. Si hubieron saltos, gritos, y porque realmente Dios estuvo presente. Y si no, Dios nunca estuvo presente. Y nosotros, bueno, los que estamos estudiando acerca de lo que es la iglesia, vemos que Jesucristo está siempre presente con su iglesia, cada vez que se reúne e individualmente. ¿Ya? Individualmente también está con nosotros. No es necesario que hayan dos o tres para que Él esté. Lo que pasa es que hay una idea ahí que se malentiende un poco, eh, porque por ese pasaje, ya en específico, cuando hablan eh, dos o tres personas, yo estaré presente, en realidad está hablando de otra cosa. Pero Dios, cuando usted está solo, Dios está con usted. El Señor está ahí presente con usted a través de su Espíritu Santo. Entonces, no es que falte Dios en algún momento, no es que sea necesario que hayan dos. Desde ahí en adelante sí, no, usted estando solo, Dios está con usted. Y eso no es una idea mal enseñada. Entonces, vamos a ver hoy qué es andar realmente en el Espíritu, qué es esa idea de andar en el Espíritu, a qué se refiere. Y lo vamos a ver bajo el contexto del pasaje.
Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu. La presencia del Espíritu Santo mora en todo creyente. Y debemos de tener cuidado con esto, porque muchos dicen que tienen que, después de que son salvos, tienen que pedir, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo venga a ellos. Y lo que la palabra de Dios enseña es que todo cristiano, todo hijo de Dios, todo hombre que ha sido salvado, redimido y limpiado por la sangre de Jesucristo, tiene el Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces, tenemos muchas enseñanzas que nosotros las oímos y las recibimos, pero no buscamos en la palabra de Dios si son ciertas o no. Mira lo que dice Romanos 8, verso 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, ¿ya? Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, el que tiene el Espíritu de Dios en su vida, ese es hijo de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo en su vida, no es de él, no es del Señor. Entonces, esa idea tenemos que comenzar a grabárnosla. Si yo soy un creyente, soy un hijo de Dios, creo en Jesucristo por sobre todas las cosas, el Espíritu de Dios está en mí. ¿Ya? No es algo que tenga que buscarlo, no, eso es algo que viene por defecto de la salvación. Incluso podemos decir de que antes que nosotros vayamos en arrepentimiento y fe, el Espíritu de Dios ya está haciendo una obra en nosotros para que nuestra venda ya salga y nosotros podamos ver a Dios por sobre todas las cosas. Dice, 1 Corintios 6:19, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿ve? Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que vamos a ir ampliando esto porque en este verso vamos a estar un buen rato. ¿Ya? Nos quedan varias diapositivas para ver esto. Andad. La palabra andad indica una acción continua, ¿ya? O un estilo de vida habitual. No es algo que ocurre en un momento y después deja de ser, como normalmente pasaba en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios venía en los hombres, ¿cierto? Y después se retiraba de ahí. Ya los usaba para dar algún mensaje, algo, y después regresaría. Pero no, hoy dice que utiliza la palabra andad. Entonces eso habla de una acción continua, de algo permanente en nuestras vidas, ¿ya? O un estilo de vida habitual. Andar también implica progreso, avance, ¿ya? Pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu y en obediencia responde a los mandatos básicos de las Escrituras, crece en su vida espiritual. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Ya? Y en estos dos versos, entre Efesios y Colosenses, me quiero detener un poco, porque quiero que veamos, porque estos son pasajes paralelos, ¿ya? Son pasajes paralelos. En este dice, voy a leer los versos 5, del 18 al 20 en Efesios, y vamos después a ver el siguiente verso que es Colosenses. Mire, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor
en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo y al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vemos Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Entonces, el resultado es el mismo, ¿ya? Pero al principio utiliza conceptos que para nosotros varían, pero la palabra de Dios da la idea de que son lo mismo. Por ejemplo, sed llenos del Espíritu habla del control que el Espíritu de Dios debe de tener en nosotros. Y cuando en Colosenses dice la palabra de Cristo habite en abundancia, ¿ya? En vosotros, causa el mismo efecto que el ser llenos del Espíritu. Entonces, lo que podemos ver es que en ser llenos del Espíritu y que la palabra habite en abundancia en nosotros, como crean el mismo efecto, quiere decir de que el Espíritu de Dios nos llena y nos nutre de su palabra y andamos bajo el control del Espíritu a través de su palabra. Entonces podríamos decir que el que la palabra de Dios habite o de Cristo habite en nosotros, ¿ya? Y el ser lleno podrían ser similares o iguales, ¿ya? Podríamos estar hablando de lo mismo. E incluso si usted sigue viendo ambos textos, ambos pasajes, ¿cierto? Le habla a las esposas, le habla a los esposos, le habla a los hijos, le habla a los esclavos, le habla a los siervos, le habla a los que son señores, ¿cierto? O están sobre los siervos que tienen esclavos. Entonces, le llama a vivir de una manera adecuada, les llama a vivir como corresponde. Entonces, pero ¿bajo qué cosa? Bajo, bajo que la palabra de Dios abunde en nosotros y el ser llenos del Espíritu. Entonces estamos hablando de pasajes paralelos que se expresan de manera distinta. Entonces, el andar en el Espíritu no es alejado de la palabra de Dios, es apegado a la palabra de Dios, es andar en abundancia en ella. Entonces, para que vayamos sacando un poco nuestra idea de nuestra mente de que el andar en el Espíritu no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No, tiene todo que ver, porque el mismo Espíritu que habita en nosotros hoy, ¿ya? Y del cual el apóstol Pablo dice que seamos llenos y que nos controle, no es llenar una botella de agua, no habla de eso el ser lleno. El ser lleno habla del control. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una persona muy airada, dice, esta persona está llena de ira, o sea, está controlada por la ira. O está llena de alegría o está controlada por la alegría y no se puede contener. Entonces, a eso se refiere del control. Y el control del Espíritu Santo, él usó hombres, ¿cierto? E inspiró a hombres para escribir su palabra. Entonces su palabra no es alejada del Espíritu, ¿ya? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. La carne. No solo se trata del cuerpo físico, sino que incluye la mente, la voluntad y las emociones, porque todas están sujetas por igual al pecado. Se refiere en general a nuestra condición humana no redimida. Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces el andar en la carne es no tener el Espíritu de Dios y es vivir conforme los deseos y que llevan a muerte. Romanos 8:23. Y no solo esta, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción
como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros muchas veces utilizamos la expresión para predicar, ¿cierto? Dice, venga para la salvación de sus almas, en realidad eso no es completo porque Dios no solamente salva el alma, sino que también salva el cuerpo. No solamente redime nuestro interior, sino que nuestro exterior también. Somos santificados por la palabra de Dios. Tenemos una lucha, y esto lo vamos a ver un poquito más, en el siguiente. No, más adelante lo vamos a ver, pero en el siguiente habla acerca de esto también. Andad en el espíritu y no cumpliréis. ¿Ya? Entonces, si nosotros andamos en el espíritu, y esta frase lo traduce bien la Biblia de las Américas, ¿ya? Porque la Biblia Reina Valera no lo dice de la misma manera, ¿ya? Y no expresa bien la idea del original. Pero esta sí, andad en el espíritu y no cumpliréis. Si nosotros andamos en el espíritu, no cumpliremos el deseo de la carne. Presenta la idea de que quien tiene el espíritu y se sujeta a él, no cumplirá los deseos de la carne como algo que viene por defecto, ¿ya? Es algo que viene por defecto. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros, por defecto, nosotros no vamos a andar en los deseos de la carne. Muy similar cuando Jesús se presenta como la vid. Y eso está en San Juan 15, versos 4 y 5, eso lo vamos a leer. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, aquí el mandato no es que nosotros demos fruto, ¿ya? Porque si nosotros nos estamos separados de Cristo, es imposible que demos fruto agradable, ¿ya? Aquí el mandato es a permanecer en Él, ¿ya? Permanecer en Jesús, en Cristo, permanecer en el Espíritu, o ser llenos del Espíritu, o que la palabra de Dios abunde abunde en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros permanecemos en Él, por defecto, nosotros comenzamos a dar fruto, ¿ya? No es un esfuerzo físico, o sea, nosotros obviamente que tenemos que actuar y no ser, quedarnos ahí sentados, que el Espíritu de Dios nos mueva, si no somos títeres, nosotros tenemos que actuar. El tema está en que cuando estamos en el Espíritu y permanecemos en Cristo, nuestro actuar está con motivaciones correctas. Pero cuando no estamos en el Espíritu, o no somos llenos del Espíritu, o la palabra de Dios no habita, o no permanecemos en Cristo, la motivación que nos lleva a actuar, ¿ya? Es incorrecta, es pensando en nosotros, en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Pero cuando cuando permanecemos en Cristo, todo nuestro ser está, se enfoca en lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿ya? Y nos unimos al mismo pensamiento de Dios. Entonces, nuestro deseo ya, lo que nosotros hacemos no está contaminado por deseos carnales, sino que ya por el amor a Dios o está por el amor al prójimo. Muchas veces hay que hacer cosas por amor al prójimo, como la corrección. Por ejemplo, que a veces no nos gusta mucho que nos corrijan, pero a veces por amor a nuestro hermano tenemos que hacerlo. Como también nosotros debemos de dejar nuestros deseos, o sea, nuestros derechos de lado por amor al prójimo. Entonces hay cosas que hay que hacer y hay cosas que dejar, pero tenemos que unificarnos con la palabra de Dios, porque si no la tenemos, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta es la última diapositiva de Gálatas 5:16. Dice, entonces, andar en el Espíritu es vivir una vida, ¿ya? Vivir una vida no perfecta. Escuchen lo que dice aquí. Vivir una vida no perfecta,
que procura diligentemente, no habla de perfección, sino que habla de procurar. Su intención está siempre y diligentemente, que es constante, que sigue, que permanece. ¿Ya? Es vivir una vida que procura diligentemente en todo momento hacer la voluntad de Dios, creciendo en amor, en fe y esperanza, dando fruto que habla de las características que nacen en nosotros, que nos asemejan a Cristo por el ejercicio de estar por la fe aferrados a nuestro Señor, luchando cada día, autoexaminándonos por medio de su palabra, despreciando nuestro pecado, el cual nos separa de Dios, y ahora amando a Dios, obedeciendo su palabra y amando a nuestro semejante, capacitados por el Espíritu Santo, y todo esto no para ganar el favor de Dios, sino más bien por el hecho de estar sujetos a Cristo, somos salvos y hemos nacido de nuevo. Entonces, ya no debemos vivir para tratar de ganarnos el favor de Dios, sino que más bien por el hecho de estar en Dios, por amarle tanto, nosotros actuamos, y nuestra vida tiene un sentido muy distinto a lo que antiguamente teníamos. ¿Ya? Entonces, eso es andar en el Espíritu. Ve que no es algo místico, es algo que se puede entender, es algo que se puede medir. Nosotros podemos ver cuando una persona que dice ser cristiana no lo es, y nosotros podemos ver cuando una persona que dice ser cristiana sí lo es. ¿Por qué? Porque se muestra a través del fruto que da, que es agradable, las características de él. Su carácter es distinto, está unificado con Dios, es agradable, es una persona en la cual nosotros podemos confiar, por ejemplo, y así sucesivamente muchas cosas cambia. Pero esta lucha que lo vamos a ver ahora, que lo que vamos a ver ahora, es progresiva, ¿ya? Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y este verso habla de la lucha que el creyente debe lidiar cada día. Y esto no es una vez y después pasó otro tiempo, no, cada día. Ya si nosotros bajamos los brazos y decimos, sí, ya Satanás no va a hacer nada contra mí si ya soy viejo ya en esto, cuidado, porque mientras más alto nos levantamos, la caída es más dura, ¿ya? Entonces debemos de mantenernos firmes en esta lucha, en esta batalla, para no ser derrotados, para no caer, ¿ya? Venciendo los deseos carnales que nos separan de Dios y que aún residen en nosotros, en los cuales antes vivíamos esclavos de ellos. Ahora podemos vencer por la capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esto es algo que siempre vamos a vivir, que es esta batalla, esta lucha entre el espíritu y la carne. Esto solo pasa en el cristiano, porque en aquel que no es un hijo de Dios, él anda según los deseos de la carne, él vive según el deseo de la carne. A lo mejor a veces tiene actitudes buenas que son loables, pero son pasajeras. En el cristiano, estas vamos a ver más adelante, la próxima semana, que son características que permanecen, que están ahí, ¿ya? Vamos al siguiente verso. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí podemos ver dos alternativas. Usted puede vivir por el poder del Espíritu Santo, lo cual trae como resultado una conducta justa y actitudes espirituales, como enseña en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 26, pero esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya?
estos versos corresponden para la próxima semana. Y la segunda alternativa es o vivir conforme a la ley, que solo puede producir conductas y actitudes injustas, de las cuales hoy veremos varios ejemplos. ¿Ya? El andar en la carne, vamos a ver estos ejemplos. Gálatas 5 del 19 al 21. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estos pecados caracterizan a toda la humanidad, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que esto no es completo, este listado no es completo, es solamente algunos. A toda la humanidad no redimida que vive bajo los mandatos impotentes de la ley, ¿ya? Impotentes de la ley, lo cual solo produce iniquidad, aunque no toda persona manifiesta todos estos pecados, ni los exhibe con la misma intensidad. La lista de Pablo no es exhaustiva, eso es lo que estaba diciendo al principio, pero abarca 3 áreas fundamentales de la vida humana, que son la sexualidad, la religión y las relaciones humanas, que es lo que vamos a ver desde aquí en adelante. Sexualidad, fornicación. La palabra griega es porneia, de la cual se deriva el término pornografía. Se refiere a toda actividad sexual ilícita e incluye, pero no se limita a adulterio, sexo fuera del matrimonio, homosexualismo, bestialidad, incesto y prostitución. ¿Ya? Entonces no se limita solamente a eso, sino que es mucho más amplio. Por ejemplo, el ver pornografía, el utilizar el internet o en revistas o trabajar en lo que es pornografía, eso también está dentro de esta misma palabra que es fornicación. ¿Ya? La masturbación también está dentro de esta misma palabra que es fornicación. Entonces, por eso Dios nos llama a no andar en los deseos de nuestra carne, porque todo esto está fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios pide que se haga. Entonces Dios creó la sexualidad como algo bello, algo hermoso. Entonces todas estas cosas que nosotros hacemos, incluso muchos dicen que la masturbación es algo normal que ocurre, es que eso no debe de ser, ¿ya? Porque eso está fuera de lo que Dios enseña. Eh, eh, Nosotros debemos andar según la voluntad de Dios. Entonces vemos que todo esto ya targiversa o daña, destruye la creación de Dios, que es la sexualidad. Dios creó para que nosotros nos procreemos. Si esto es algo bello, todo lo que Dios creó era bueno, es bueno en sí. Pero nosotros, como hombres, destruimos todo esto. Lascivia. El significado original de la palabra era toda clase de conducta excesiva o falta de moderación, pero llegó a asociarse con dar rienda suelta a las pasiones sexuales más bajas. Entonces, la sexualidad es algo que nosotros debemos de honrar como hijos de Dios de buena manera, vivir de buena manera. La Biblia nos ordena a huir de la fornicación, dado que no solo es pecar contra Dios, sino que también es pecar contra nuestro propio cuerpo.
En 1 Corintios, capítulo 6, verso 18, dice, huid de la fornicación, ¿ya? Que es importante huir, no hacerle frente. No es que a mí no me van a hacer tentar. No, huya. Ese es el mandato. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces pecamos contra nuestro propio cuerpo, el cual fue creado por Dios, ya cuando nosotros cometemos todos estos ilícitos. La palabra de Dios nos enseña que toda obra de la carne proviene del corazón del hombre. En Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. En Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que contamina al hombre, el andar según sus propios deseos. Debemos cuidar nuestro corazón. Y esto es para el Hijo de Dios. Debemos cuidar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces este es un mandato a cuidar nuestro corazón. Importante. La religión, las hechicerías, la palabra griega es farmakeia, la cual se deriva de la palabra farmacia, ¿ya? Donde nosotros vamos a comprar nuestros fármacos, y cuyo significado original aludía a medicinas en general, pero llegó a aplicarse solo a las drogas que alteraban la mente, así como a la práctica del ocultismo, la brujería y la magia. Muchas prácticas religiosas paganas requerían el uso de estas drogas para facilitar la comunicación con sus supuestas deidades. Idolatría, adoración tributada a dioses distintos de Jehová o a Jehová mismo, pero por medio de imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños y prohibidos. En el Nuevo Testamento se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura, de modo que ésta tome el lugar del Creador. La palabra imagen, recuerden que la ley dice, no te harás imagen. Entonces, la palabra imagen es también parcial y por lo tanto distinto de Dios de Israel. Pero es posible tener dioses inmateriales e invisibles que no dejan por ello de ser tan ídolos como cualquier imagen. Por ejemplo, amar el dinero por sobre todas las cosas, amar nuestro trabajo por sobre todas las cosas, amar el deporte por sobre todas las cosas. Cualquier cosa nosotros lo podemos amar, ¿ya? Más que a Dios y darle mucho más realce y mucha más importancia que a Dios mismo. Entonces, debemos de tener cuidado. Debemos de guardarnos de la idolatría porque cualquier cosa nos puede llevar a idolatría. Cualquier cosa, sea material o inmaterial. Hoy ya no vemos a gente que tenga ídolos en sus casas. Bueno, aparte de la religión católica que sigue teniendo los santitos como intermedio, aunque la palabra de Dios dice que el único medio por el cual usted llega a Cristo, o sea, llega a Dios es Jesucristo. Pero sí podemos también inmaterialmente tener algún ídolo en nuestro corazón. Las relaciones humanas, contiendas, herejías, muchos de estos pecados que se manifiestan en el área de las relaciones humanas tienen que ver con alguna forma de enojo corrupto. Las enemistades resultan en contiendas, pleitos. Los celos, resentimiento odioso, resultan en iras, explosiones súbitas e incontroladas de hostilidad. Las siguientes 4 manifestaciones representan la animosidad
entre individuos y grupos. Entonces, vemos que las relaciones humanas, es importante que andemos conforme a la voluntad de Dios, porque las relaciones humanas pueden verse afectadas por todo aquello, ¿ya? Las borracheras, las orgías, una referencia probable a las orgías que caracterizaban el culto a los ídolos paganos. Se refiere en general a todas las conductas revoltosas, escandalosas y desenfrenadas. Por ejemplo, los sacrificios y las reuniones que realizaban de adoración al dios Baco, ¿ya? Ellos, ¿qué es lo que hacían? Se emborrachaban. Y ahí realizaban una cantidad de orgías tremendas. ¿Y qué es lo que es la orgía? Orgías es tener relaciones sexuales grupales, todos con todos. Entonces, todas estas cosas Dios las aborrece, porque no corresponden que los hijos de Dios andemos en estas cosas, sino que debemos utilizar todo lo que Dios creó es para nosotros, pero para usarlo de manera agradable a su voluntad, ¿ya? No eh, para nuestras pasiones más ocultas, no debemos andar de esa manera. No debemos ser revoltosos, ni escandalosos, ni desenfrenados, ¿ya? Dios nos llama a tener dominio propio. Dominio propio. Advertencia. Practican. La palabra practican. Esta es la palabra clave en la advertencia de Pablo. El sentido de este verbo griego describe una acción continua y habitual, aunque es innegable que los creyentes pueden cometer estos pecados, ¿ya? Nosotros no podemos negar de que los creyentes, los hijos de Dios, también podamos cometer estos pecados, ¿ya? Pero hay una diferencia. Las personas cuyo carácter básico se define por la práctica de estos, o sea, viven en ese pecado, ¿ya? Sin interrupción ni arrepentimiento no pueden pertenecer a Dios. El Hijo de Dios que peca se arrepiente, ¿ya? Pero se arrepiente porque se dio cuenta de que su maldad, la aborreció su maldad porque lo separa de Dios. Entonces, pero el que no es hijo de Dios, ya vive en su pecado sin arrepentirse, sin interrumpirlo. Entonces, Dios nos llama, por ejemplo, a tener una sola mujer, pero esa práctica continua de andar con una y con otra y cosas así cambiando, eso llama a que no puede ser un hijo de Dios. Por ejemplo, es una de tantas cosas que podamos hacer, ya que son bien gráficas. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y 1 Juan 3 es más gráfico, del 4 al 10 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, lo mismo que decía en Juan 15, ya de la vid. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano.
Entonces es mucho más gráfico. No es cosa de que nosotros andemos diciendo, no por levantar las manos decimos que somos hijos de Dios. No porque gritamos o saltamos en un servicio somos hijos de Dios. Yo no estoy diciendo nada en contra de las alabanzas, nada en contra de que usted exprese su gratitud en un servicio. Pero yo lo que estoy diciendo es que si nosotros levantamos las manos pero vivimos conforme a la carne, de nada nos sirve. Es como el mismo ejemplo que muestra Jesús cuando dice, si traes tu ofrenda pero estás enemistado con tu prójimo, con tu hermano, mejor deja tu ofrenda ahí y antes reconcíliate. Es lo mismo. Nosotros no podemos ir y ofrendarle a Dios alabanzas de labios, expresiones de gratitud, si nuestra vida está llena de inmundicia, está llena de pecado. Entonces esas alabanzas no llegan a Dios, no llegan a Dios. ¿Ya? Para nosotros no sirve ni la ofrenda que llega estando enemistados con nuestro hermano y tampoco nuestras expresiones de júbilo si andamos conforme a nuestras pasiones. No podemos vivir bajo nuestras pasiones. Entonces la práctica es la clave. Aquellos que practican, aquellos que viven en el pecado, no son hijos de Dios y no pueden pertenecer a Dios. No heredarán el reino de Dios. Los no regenerados tienen prohibida la entrada al reino espiritual, que los redimidos, a la entrada al reino espiritual de los redimidos que viven bajo el señorío de Cristo. En Efesios 5:5 dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Vamos a leer el texto nuevamente en Romanos, que habla acerca de lo mismo y como que confirma, no como que, sino que confirma lo que hemos estado hablando. Romanos 8, versos 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si su mente, si usted anda pensando solo en las cosas de la carne, anda pensando en usted mismo, en su condición personal, sin preocuparse de su hermano o sin preocuparse de honrar a Dios, entonces ustedes están dando conforme a la carne, ¿ya? Pero los que son del Espíritu, en las cosas, piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, el pensar en el Espíritu o el pensar en la palabra de Dios, recuerde que podemos hacer un cambio porque es un paralelo. El pensar, el meditar en la palabra de Dios, eso es para los hijos de Dios. Entonces, si usted anda meditando en la palabra de Dios o que su conducta, usted la medita y dice, no, esto no es conforme a la voluntad de Dios, entonces podemos decir que usted es un hijo de Dios porque está preocupado y está meditando. Pero si usted actúa y no le interesa y no le preocupa, ¿qué me importa a mí? Entonces podemos hablar de que en usted no ha nacido Cristo todavía, porque debemos de preocuparnos, es importante. Porque el ocuparse de la carne, ¿a qué lleva? A la muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vamos a tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a vivir en paz, sabiendo de que somos hijos de Dios, teniendo evidencia en nuestra vida de que somos hijos de Dios. Entonces, que Dios nos bendiga, hermanos, y nos dé la fuerza para continuar cada día, y ser, poder andar conforme a su voluntad. Que el Señor nos guarde, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que están viendo. Dios guarde a nuestra hermana Gilda y
Catalina Esmeralda, a la Catita. Que Dios bendiga a ella, a su familia, a todos que también están viendo este video. Dios bendiga también a nuestros pastores de casa. Dios guarde a nuestros pastores, al pastorado en general y a nuestros pastores de la Unión, que tenemos en sí podemos decir que hay una relación de amistad de por medio. Que Dios les guarde, que Dios les prospere, esté con ellos en todo momento y, y podamos pedir, ¿cierto? A Dios por esta su palabra, dar gracias a Dios por su palabra y que tengamos un lindo fin de semana. Padre eterno, le damos gracias por bendecir nuestras vidas, gracias por su palabra. Permítanos andar conforme a su voluntad. Cambie nuestra vida, cambie nuestra manera de ser. Señor, glorifíquese en nosotros. Le rogamos, mi Dios, su misericordia. Llénenos con su presencia, llénenos con su Espíritu Santo y que su palabra abunde en nuestras vidas porque es importante. Para andar conforme a su voluntad debemos ser llenos de su palabra, llenos de la sabiduría suya, llenos de su Espíritu Santo. Glorifíquese en todos nosotros, que podamos tener un fin de semana agradable, lindo, hermoso, Señor. Bendíganos a todos, Padre Celestial, en este día, el cual usted ha permitido que podamos entregar esta escuela dominical. Llénenos con su presencia, se lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos guarde, Dios nos bendiga a todos, hermanos, que tengan un lindo domingo. En los servicios que continúan también, Dios les guarde a todos y que podamos honrar a Dios en todo lo que hagamos. No nos olvidemos de lo que Dios nos enseña por su palabra, para que hagamos la voluntad de Dios. Y no se olvide que no es para ganar el favor de Dios, sino que el Hijo de Dios vive por amor a Dios y por amor al prójimo. Que Dios nos guarde en todo. Que tengan un lindo fin de semana y una linda semana.